caso de la clase que me toca, que nos quedamos en que había 6 periodos del judaísmo. Vimos los 5 primeros, pero ahorita me quiero adentrar y quiero detenerme, y creo que esta segunda parte del taller de Raíces Hebreas, tanto el pastor Javier como un servidor, nos vamos a detener ahí, en lo que es el primer siglo de nuestra era, tanto el siglo antes de Cristo como el siglo posterior a Cristo, es decir, el momento en el que nuestro Mesías, nuestro Señor, llega a esta tierra. Este periodo el judaísmo le llama como el expansionista, que va del 70 antes de Cristo hasta el 30 posterior a nuestro Señor Jesús. Creo que si nosotros logramos entender el concepto de lo que pasó en ese momento, vamos a entender muchas de las cosas de las cuales hoy están surgiendo, porque están renaciendo. Yo creo fervientemente que la historia es de ciclos. La historia en su momento surgió, pero no sé por qué el ser humano vuelve otra vez a esa historia. Ahora, si me voy a la Biblia, la historia bíblica, la historia de la Biblia también dice que es de ciclos. Así como era en el inicio, va a ser en el fin. Entonces creo fervientemente, les digo, que debemos de quedarnos en este periodo, estudiarlo bien, tener el concepto de lo que en su momento aquellos pueblos que habían llegado del cautiverio, qué es lo que había pasado con ellos, para poder entender qué es lo que hoy tenemos. Recordemos que en este periodo teníamos 2 escuelas, no sé si se acuerdan. Teníamos la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai era sumamente estricta, legalista en su entendimiento y en su aplicación y forma de vivir el judaísmo de su época. Representaba el legalismo fariseo, el más ortodoxo. Y la otra escuela, la escuela de Hillel, era un poco más moderada en sus opiniones y era la que prevalecía, ¿verdad? Este momento, les digo, en este momento del siglo primero, también recordemos que había ciertas cosas. Una de las cosas es que el Imperio Romano ya estaba dentro de tierras palestinas, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque desaparece ese pequeño imperio seleucida, ¿se acuerdan del imperio griego? Que se había dividido en 4 y uno de los capitanes había tomado la Palestina de aquellos tiempos. Entonces era muy débil y llega ese imperio romano con todo lo que era. Ahora, recordemos, porque ya habíamos visto esta gráfica del lado derecho, que en el momento en el que llega nuestro Señor Jesucristo hay un boom, hay múltiples cosas, pero creo que algunos, no sé ustedes, yo me considero dentro de ellos, que no habíamos llegado o no llegamos a detenernos a estudiar qué pasaba en ese momento, porque teníamos el Sanedrín, la sinagoga, las lenguas, el griego koiné, llega la Septuaginta, los saduceos, los fariseos, todos los grupos. A lo mejor por el Nuevo Testamento solamente creemos que existían los fariseos, los saduceos y los escribas, pero no, hay otros grupos, por ejemplo, como los herodianos, los celotes, los esenios, los publicanos. Había otra cosa que empezaba a surgir, que era la tradición oral. Posterior a ello, ya en el siglo I, empiezan los famosos apócrifos. Hoy podemos también conocer en este tiempo, porque la ciencia, principalmente la antropología, ha develado los rollos de Qumran, y entonces podemos hoy comprobar muchas de las cosas que se decían en ese tiempo. Hoy podemos saber que la historia y la antropología nos comprueban ciertas cosas. Entonces, llegamos en un momento en que el Imperio Romano comenzaba a poner su sistema en todo el Mediterráneo, comenzaba a limpiar esa piratería naval que existía en el Mediterráneo, imponiendo una paz política a través del cobro de impuestos. Cada nación
que ellos conquistaban establecerían sus propios gobiernos y sus propias creencias, bajo las estrictas vigilancias de las huestes romanas. En el caso de Jerusalén, Pompeyo impuso tributos como condición de paz, provocando que los sacerdotes del templo, inclusive ellos decían que quienes podían estar en el templo, ¿verdad? Entonces controlaban personalmente el cobro de impuestos. Era un momento difícil para los judíos de aquellos tiempos. Podemos entender que el sacerdocio vino a ser como un aliado del Imperio Romano, ¿verdad? Llegaron al punto de decidir, inclusive los romanos, quién iba a ser el sumo sacerdote de Israel. Entonces, esa paz romana que a lo mejor iba creando una atmósfera propicia para las reuniones públicas que le gustaban a los hebreos de aquellos tiempos o a los judíos. ¿Por qué? Porque los debates teológicos constituían el generador intelectual de la mente hebrea. Eso es lo que les gustaba a ellos. Y entonces comienzan los grupos, en este caso las dos escuelas que les decía yo. En el caso de los fariseos, comienzan a buscar prosélitos por todas partes. Se establecen esas dos escuelas rabínicas, pero fíjense ustedes que al final de ese tiempo se dice que existían hasta 24 formas de ver la tradición judía, ¿verdad? 24 escuelas diferentes que cuando el Señor llega empiezan ellos a interpretar la ley de Moisés. Con todo esto ellos empiezan a introducir esa tradición oral, empiezan a decir que está bien en las leyes y eventualmente esa ley oral empieza a constituirse más importante que la ley de Moisés. Y lo podemos ver nosotros en el capítulo 7 de Marcos, del versículo 1 al 23. Jesús mismo les dice qué es lo que contamina al hombre. Pero veamos lo que dice en el verso 5, dice la palabra de Dios. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, aquí ellos le estaban debatiendo a nuestro Señor Jesús, pero no la ley, no la Torá, sino le estaban diciendo que porque ellos no se lavaban las manos conforme a la tradición de los ancianos. Entonces podemos ver que los fariseos ya no era nada más la ley, sino era esa tradición que ellos venían haciendo. Hace rato el pastor Javier decía que muchas de las tradiciones hoy las podemos conocer en el Talmud. El Talmud es el comentario de esos rabinos, el comentario de esos grandes teólogos de aquellos tiempos que lo pusieron en un documento, y entonces esos documentos es cuando llega nuestro Señor Jesús y ellos le daban más importancia a eso que a la propia ley. Y entonces el Señor Jesucristo obviamente les dice en el versículo 6: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y exactamente el Señor estaba poniendo en énfasis la situación que Él venía a interpretar de la ley, o que Él quería de la ley. Ellos empezaban a producir el concepto del yugo de la Torá. La obediencia a la Torá era más importante que la interpretación real que se le tenía que dar. Cada rabino daba ciertos mandamientos, enseñaba a aplicarlos diariamente, y vemos, por ejemplo, los 613 mandamientos que existían en la ley. Ellos le empezaban a dar sus diferentes interpretaciones
dependiendo de la escuela en la cual ellos habían sido creados. La exégesis que daba el judaísmo en esos momentos era un sistema complejo y pluralista al extremo, ¿verdad? Había prácticamente un mandamiento por cada interpretación, por cada acción humana, desde que se levantaban hasta el momento de que se acostaban. Había una interpretación para todo. Había subdivisiones internas entre ellos, entre los fariseos, los saduceos, los escribas. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando llega en ese momento, el Señor Jesús no va en contra de los judíos, va en contra de todo lo que ellos interpretaban, va en contra de las escuelas que ellos habían hecho. Ellos también podemos decir que no representaban en su totalidad a los judíos que habían regresado del cautiverio, pero sabemos que muchos de ellos venían de la escuela de Esdras, de lo que habían hecho, ¿verdad? El Señor Jesucristo también podemos decir que Hillel era una de las escuelas con mayor influencia en ese tiempo, pero la de Shammai al final del primer siglo logró acomodarse como la más poderosa e influyente, arrojando parte del gobierno de la época. Algunas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús podemos decir que se pueden interpretar como las de Hillel, pero el ataque que el Señor hizo no a los judíos, sino a lo que representaban los fariseos, lo podemos ver en Mateo 23, cuando el Señor iba dirigido en general a los judíos. Y esto lo pueden ver ustedes en alguna de las preguntas que ahí les externo, creo que en la página 3, sí, en la página 3 les pongo ahí algunas preguntas que el Señor iba en contra de esos fariseos del primer siglo. Revisemos algunas de las preguntas. Muchas de estas preguntas, mis amados hermanos, son algunas que todavía tengo. Algunas me las he podido responder, obviamente algunas no. Algunas con la Biblia se pueden responder, pero algunas otras, no sé si les dije a ustedes, pero tengo una libretita donde cuando a mí me surge una duda, obviamente se la digo a mi Señor, pero también la apunto. Yo espero que el día que estemos frente a Él, que no lo sé si puede hacerlo, tener mi libretita y decirle: Señor, tengo 1000 preguntas, ¿no? Porque así lo creo que aquel cristiano que lea la palabra de Dios y que no tenga dudas, o bueno, no es decir dudas, que no tenga preguntas de la Biblia, pues sería muy difícil no tener esas preguntas. Miren ustedes la primera, dice: ¿a qué grupo fariseo le habló Jesús fuertemente en el capítulo 15 y 23? ¿A qué grupo fariseo? Porque estamos hablando que había 2 escuelas, pero había 24 grupos diferentes de esas escuelas. ¿A qué grupo fariseo se refirió Jesús en Mateo 16:12? ¿Fueron de la línea de Shammai o fueron de la línea de Hillel? ¿De qué escuela estamos hablando? ¿Eran fariseos de Judea o eran fariseos de Galilea? ¿Qué grupo fariseo advirtió a Jesús sobre el complot para matarlo, según se registra en Lucas 13:31? ¿Qué grupo de fariseos sí recibió, ahí si quieren ustedes ponerle, la tevilá es el bautismo? Perdón, porque a veces luego lo pongo como está en el documento. La tevilá es el bautismo y Yenajá es Juan el Bautista. ¿Y qué grupo de fariseos la rechazó según Mateo 3:7 y Lucas 7:30? ¿Qué grupo de fariseos expulsó de sus sinagogas a los discípulos de Jesús? ¿Y qué grupo de fariseos los recibió sin problemas en Juan 9:2, en Hechos 9:20, 13:5, 14:5 y 17:10? Entonces se dan cuenta cómo es que el Nuevo Testamento está lleno también de muchas preguntas, está lleno de muchas situaciones en la cual nuestro Señor Jesús pone el dedo en la llaga y pone el dedo en lo que a lo mejor
muchas de las cosas que ellos habían estado interpretando no tenían evidencia textual ni tenían evidencia histórica para afirmar lo que ellos iban interponiendo. Estas escuelas ortodoxas eran muy difíciles, pero podemos tener que nuestro Señor Jesucristo fue un judío también. Nuestro Señor Jesús fue un niño que fue educado en la sinagoga. Creo que como judío, nuestro Señor Jesucristo sus primeros años pasó en la sinagoga de Nazaret a los pies de un rabino local. ¿Cuál? No lo sé, pero seguramente estaba con un rabino como todo estudiante. A los 12, 13 años él tuvo que asistir a la Bet Midrash o a la escuela secundaria para continuar sus estudios de la Torá y del judaísmo. Tal conclusión la podemos ver en los relatos del Evangelio, también en los Talmud y obviamente en los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Los últimos descubrimientos arqueológicos y las conexiones de los eruditos judíos ortodoxos nos llegan a decir que nuestro Señor Jesús fue un judío también, fue un judío en una escuela rabínica. Entonces, los fariseos eran un grupo compacto, cada rabino tenía su escuela, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver en la pantalla cómo existían esas dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Había un grupo de rabinos que estaban en medio a lo mejor de estas dos escuelas. Cada rabino fariseo buscaba, yo creo que la mejor interpretación de la Torá. En cada debate encontramos a un Jesús discutiendo siempre con un fariseo diferente, porque él también era un judío. Buscaba él la mejor interpretación de las Escrituras. Y creo, hermanos, fervientemente que el Nuevo Testamento es un libro profundamente judío, de un gran debate intelectual de la ley judía y de la jurisprudencia de la Torá. Lo podemos ver simplemente en los Evangelios y en los Hechos, cuando a Pablo, en el concilio de Jerusalén, precisamente él defiende, en Hechos 15, él defiende esta idea, ¿verdad? Entonces nos dice la historia que nuestro Señor Jesús a lo mejor interactuaba más con la escuela de Hillel, pero también algunas de las enseñanzas más radicales se podría decir que eran de la escuela de Shammai. Nuestro Señor Jesús no podría ser identificado directamente con alguna de las escuelas, pues su modo de ilustrar y de enseñar la palabra de la Torá lo llevaba a un punto que ningún maestro jamás había llegado. Durante los tiempos de nuestro Señor Jesús, Hillel era una de las escuelas con mayor influencia en Jerusalén, pero a finales, les digo, del primer siglo, la escuela de Shammai pudo acomodarse como una de las más poderosas e influyentes, arropando parte del gobierno de esa época. Debido a la importancia de este periodo, el periodo evangelista, es preciso decir que analicemos detalladamente este periodo, y entre las características que tiene este periodo son 6 momentos, de los cuales estos momentos podemos decir que el primero fue una gran creatividad intelectual. Ya les decía yo que el Imperio Romano daba esa parte o esa pauta a que hubiera debates. Entonces, había debates entre las escuelas, entre los teólogos, entre los fariseos. Y nuestro Señor Jesucristo también vino a debatir. Lo vemos en los Evangelios, cómo es que Él vino a debatir con la gran mayoría de escuelas, la gran mayoría de escribas y de teólogos en su momento. No nada más les digo que había los fariseos, los saduceos y los escribas, sino también tenemos el grupo de los esenios y los ocelotes, los helenistas, los sicarios, los carismáticos, los herodianos. Había muchos grupos dentro
de la Galilea y de la Palestina de esos momentos. Estos grupos estaban en plena actividad, formando sus escuelas y sus pensamientos como maestros, líderes, buscando siempre nuevos adherentes a su grupo o a sus escuelas, ¿verdad? Había, como habíamos dicho, por lo menos 24 grupos diferentes, que es lo que la historia y la antropología nos dicen. ¿Cuál es el segundo punto? Había una gran tensión religiosa y política. ¿Por qué? Porque los fariseos, con sus dos escuelas fundamentales de pensamiento y sus diferentes grupos internos, vivían en controversia con los saduceos. Ya ven que este grupo de los saduceos estaba más alineado a lo que era el grupo político romano que estaba en ese momento en el imperio, ¿verdad? Los fariseos tenían grandes diferencias entre ellos mismos. Y el otro grupo, que era los esenios, al ver lo que estaban haciendo los fariseos, lo que hicieron los esenios fue refugiarse en el desierto, porque ellos decían que tenían que purificarse el mayor tiempo posible para recibir la palabra de Dios. La próxima semana veremos, ahora sí, los rollos del Mar Muerto, en donde intervienen este grupo, que es el grupo de los esenios, para poder entender realmente ya todo el concepto que existía en ese momento, ¿verdad? El grupo de los esenios estaba en contra de este sistema religioso de la época, dominado por saduceos y fariseos. Así es que luchaban entre ellos, entre sí. Existía también el grupo de los celotes y los secarios, que eran muy parecidos y se disputaban principalmente el liderazgo nacionalista político del país. Vivían en controversia con el resto de los grupos y con el resto también de ellos, ¿verdad? Entonces, la forma de diálogo entre los judíos era por medio de la discusión intelectual a fin de encontrar la sustancia de la verdad. Recordemos que esta idea venía desde el helenismo. El imperio griego, con su forma filosófica de ver las cosas, empezó a dejar ciertas cosas que hasta el momento, hasta el día de hoy, tenemos ese tipo de debates o de formas de estudiar, ¿verdad? Y la paz romana que había dado el imperio romano podía decir que teníamos este momento en el cual se podía debatir entre los diferentes grupos. Ahora, imagínense ustedes, mis amados hermanos, estos grupos, estas escuelas, todos estos líderes discutiendo entre sí y probando cada uno de ellos intelectualmente quién tenía la verdad. Esta es la Galilea y esta es la Palestina que encontró nuestro Señor Jesucristo cuando Él llega a nacer y a vivir durante su niñez y su juventud, y después cuando Él empieza con su ministerio, tiene todo este caldo de cultivo. Creo yo que es mucha tensión intelectual, mis amados hermanos. Es un movimiento muy difícil que encuentra nuestro Señor Jesús, sofocado principalmente por la fuerza de las huestes romanas, ¿verdad? Especialmente en la Galilea, donde el nacionalismo, encabezado por los celotes y los sicarios, tenía una actividad mayor. Todo el mundo vivía en tensión ante la inminencia de un ataque romano demoledor contra la nación. Y si a esto, hermanos, le sumamos que empezaban a esos judíos, los impuestos los empezaban a soslayar, los empezaban a tenerlos hasta el cuello. Era muy difícil en ese momento esa Galilea, ¿verdad? También podemos ver que era, en un tercer punto, un gran fervor religioso a nivel familiar. Podemos ver que esa tensión intelectual, esa tensión política de este momento, había un gran fervor religioso familiar. Todo esto derivado de
de la idea y de lo que habían aprendido del cautiverio, ¿verdad? Independientemente de las múltiples escuelas, las familias judías se mantenían muy aglutinadas en este tiempo. La unidad nacional establecida por David y Salomón, que hasta ese momento lo que habían estudiado de Nehemías y de los escribas, habían superado la crisis que habían tenido con el exilio babilónico, ¿verdad? Los judíos, en la mayoría, eran representantes de todas las tribus que se consideraban a sí mismos tanto del norte como del sur. Ellos vivían en una gran familia, las cuales las madres ejercían un rol muy importante en la formación de los niños, así como los padres transmitían un oficio recibido de los ancestros. Cuando las familias crecían y los hijos tenían sus esposas, venían a las casas de los padres, añadían un cuarto y ahí entonces se juntaba toda la familia. El padre principal era el que ejercía la autoridad muy fuerte y daba profundidad a lo que era la unidad de toda la familia. También en un cuarto punto era un tiempo de gran expectación mesiánica. Este tiempo, el tiempo que estamos hablando de la Galilea del primer siglo, coincidió con la conclusión del cuarto milenio de la historia y el comienzo del quinto milenio. Según algunos maestros judíos, la historia humana tendría una duración de 6,000 años. Relacionado con los 6 días de la creación. El argumento que ellos veían, decían que en la Biblia está estipulado que un día para nosotros es como 1000 años. Por lo tanto, la semana de la creación fue vista como un periodo de 7,000 años, en los cuales ellos en el Talmud, en el Sanedrín 96 al 99, ellos dicen: el mundo tendrá una duración de 6,000 años, 2,000 años antes de la Torá, 2,000 años con la Torá y 2,000 años con el Mesías. Entonces, el séptimo día, que era el año final, la remisión del descanso, del milenio, del reino eterno implementado en la tierra de Jerusalén, era la generación que ellos estaban esperando. No por algo cuando en el Salmo se dice que no pasará esta generación sin que conozcas las cosas, ellos interpretaban esto, que ellos creían que la generación de ellos era la que iba a ver al Mesías. Por eso también cuando llega nuestro Señor Jesús y comienza el Nuevo Testamento, ellos decían que ¿dónde está el Mesías? Muchos de ellos al propio Pedro, al apóstol Pedro, le decían que el Mesías ya no había llegado. Ellos creían que estaban en el final de los tiempos. Por eso era una expectación mesiánica. Aquí, si nos vamos a la historia, muchos teólogos dicen que el Señor Jesucristo fue el Mesías verdadero, pero no fue el único que se dijo que era el Mesías. Posterior a él, antes y posterior a él, se pueden contar más de 30 personajes que se proclamaron Mesías. Y por eso es de que había toda esa expectación, por eso es de que había esa tensión tan mesiánica que tenían estas personas. Todas las familias de Israel en ese tiempo estaban esperando la aparición en cualquier momento. La realidad, como bien la conocemos, es que vino su Mesías, pero ellos no conocieron su visitación. Lo que pasó es que, y eso lo podemos ver cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento se escuchó una voz en el Jordán, y muchos de los que estaban en ese momento lo podemos revisar en la historia, en los comentarios de teólogos, y dicen que se oyó una voz:
que dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Pero muchos de ellos no lo escucharon, muchos de ellos no lo quisieron creer. Entonces, fue una etapa de gran expectación mesiánica. También fue un tiempo de mucha expansión educativa. El aprendizaje de la Torá era obligatorio y profundo. La Torá tenía que ser enseñada a cada niño judío. Todo el mundo tenía que conocer básicamente las Escrituras, y aunque no tenían una copia consigo ellos, los rollos se preservaban en las sinagogas y en el templo. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo: recuerdas que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, no es poesía profética que decía Pablo, sino era algo que él estaba asegurando. Cuando le dice a Timoteo esto, es porque cada niño judío, cada niño que vivía en ese momento, tenía que saberse de memoria las Sagradas Escrituras. Nada más era situación de decirle cierto contexto del versículo para que él pudiera recitar, no nada más el verso instantáneamente, sino muchas veces hasta el comentario del Talmud ellos recitaban. Entonces los niños judíos eran entrenados desde este momento. Las citas y las ilustraciones que nosotros podemos ver en el Evangelio especifican estas fuentes, ¿verdad? También fue un momento de mucha adoración, mis amados hermanos. La sinagoga, que comenzó en el cautiverio babilónico, podemos ver que es la clave para la propagación de la fe, el aprendizaje de las Escrituras, la celebración de las fiestas y la adoración. Todo esto se llevaba conforme a las normas de adoración del mesianismo judío, ¿verdad? Hoy en día podemos ver que esto ya no existe. Las sinagogas existen con ellos, pero el templo, como hace rato lo estudiábamos, ya no existe. Ya no están dadas las condiciones que ellos tenían en ese momento. En ese momento la adoración se vivía en 3 momentos: en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario. Cuando nuestro Señor Jesús dice: entra en tu aposento y ora a tu Padre que te ve en lo secreto, Él está haciendo referencia a esta adoración personal que llevaban los judíos. Hacía referencia a esa dimensión privada, personal de la adoración, en la cual la familia era propio que adorara en su casa, con la dirección del padre, que asumía la figura del sacerdote familiar. La celebración de las fiestas era la propagación de la fe y de la cultura hebrea. La adoración comunitaria se llevaba a cabo en las sinagogas. Tenían la intención de ayudar al creyente judío a reproducir la manera en que Dios establecía en su pueblo que adorara, tanto como un patrón, era un patrón del tabernáculo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo viene y proclama: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no era evangelio. Ellos ya conocían este verso. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, recordemos que en el tabernáculo, las 3 puertas que existían para entrar al tabernáculo, la puerta para entrar al atrio era el camino. La puerta para entrar al lugar santo era la verdad, y para el lugar santísimo era la vida. Entonces, cuando Él les dice esta parte, Él estaba haciendo referencia al tabernáculo,
que Él era el propio tabernáculo. Por eso, si vemos la palabra tabernáculo, es tabernaculizó, que Él vino a hacerse casa dentro de Él mismo, de tal manera que todos podían comprender. Yo creo que quien entendía la palabra en ese momento podía comprender las implicaciones teológicas y mesiánicas de la palabra de nuestro Señor Jesús. Cada canto, movimiento de adoración va desde la acción de gracias, pasando por la alabanza, la adoración, hasta su máxima expresión, que es el estudio de la palabra, en aquellos momentos la Torá. Para el judaísmo, el estudio de las Escrituras y la exposición de las Escrituras no es más que la forma más propia de adorar y profundizar y experimentar la palabra del Señor. Cuando nuestro Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, y hace rato mi hermano Javier decía eso, en Juan 4:24, y le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando, si vemos esta palabra, la expresión en espíritu quiere decir cabana, y cabana es lo que los rabinos llamaban en ese tiempo la motivación con la cual nosotros salimos de nuestras casas para subir al templo, que vamos a adorar al Señor apropiadamente. Es decir, con un corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra armonía, en palabra y en espíritu. Entonces, el mensaje que nuestro Señor Jesús le estaba enviando a la mujer samaritana era muy claro. Y cuando le dijo: hay que adorar al Señor siguiendo el orden establecido por el rey David, porque recordemos que en ese tiempo había 3 lugares donde se adoraba. Uno de ellos era en Jerusalén, otro era en Gerizim, que era donde adoraban los samaritanos, y otro era en Qumran, donde adoraban los esenios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús le dice a la samaritana: vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, en Juan 4:22, les estaba haciendo referencia al hecho de que ni los samaritanos que adoraban en el monte Gerizim, ni los esenios que adoraban en las cuevas de Qumran, aunque ellos representaban a la casa de Efraín y representaban a los gentiles, recordemos que la forma de adoración, la forma que se había estipulado, era la forma del tabernáculo, la adoración davídica que había de representar al judaísmo. Entonces, ellos no adoraban de la manera correcta. Eso es lo que le quiso decir nuestro Señor a la samaritana. Entonces, podemos ver que este periodo fue marcado por un profundo énfasis de adoración íntimamente relacionado con el concepto del tabernáculo de David como guía práctica. Sin embargo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en Israel, dentro de toda esta gama que se estaba haciendo, yo creo que creó las bases necesarias para un modelo histórico decisivo para el desarrollo del judaísmo. Lo llevó a una fuerza expansionista, a una fusión reduccionista. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez planteado el Señor Jesús que Él era el Mesías, había algo. ¿Podía seguir al Señor Jesucristo o no podía seguir al Señor Jesús? Creo que si todo lo que habían hecho los judíos, toda esta gama que habían hecho sus escuelas, sus formas de pensamiento, solamente se reducen a 2. O crees en ese momento que el Mesías había llegado, o no crees que Él era el Mesías. Esa era la reducción, el periodo reduccionista del que hablamos. Entonces, recapitulando, mis amados hermanos,
¿Por qué era tanto el celo de los judíos por la Torá? Yo creo, y no los estoy secundando, ¿verdad? Pero creo que ellos tenían temor de volver a perder su identidad, que había sido rescatada después del cautiverio de Babilonia, que tenían que buscar a través de sus escuelas esa legitimidad, a través de la tradición oral y de la tradición escrita. Yo creo que eso no puede ser. Esta época fue muy importante porque no se puede entender el ministerio de nuestro Señor Jesús más que a través del judaísmo de este tiempo. Entender a nuestro Señor Jesús es que vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Hay que ser bien claro, nuestro Señor Jesús no vino por los gentiles. En ese momento no vino por los gentiles. El Señor Jesucristo vino a buscar a sus ovejas perdidas. El Señor Jesús, como judío, vino a su pueblo, vino a su pueblo escogido, pero ellos no lo pudieron ver. Él venía a cumplir la ley y las profecías. Ya Él lo estipuló directamente cuando lo podemos ver en Mateo, y por eso el Evangelio de Mateo es directamente para los judíos. Cuando Él comienza con su ministerio, un poquito antes del Sermón del Monte, en Mateo 5:17, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a anular la ley, Él no vino a anular la Torá, vino a conducirla a su plenitud. Por eso les decía yo, no creo que toda esta gama, toda esta situación que vivimos con todas estas escuelas, tuvieron que propiciar que viniera en ese momento nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús vino en el momento exacto en el cual estaba tan polarizada su pueblo amado. Él tuvo que venir a hacer lo que los escribas y los fariseos habían interpretado de una manera incorrecta. Él tuvo que venir a quitar esa dura cerviz sobre el pueblo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en otra línea del Talmud. En el Sanedrín 88b dice: ¿hay más rigor para la palabra de los rabinos que para la palabra de la Torá? Cuando alguien dice, contraviniendo la palabra de la Torá, que no hay obligación de ponerse las filacterías, es absuelto. Pero si dice que las filacterías deben tener 5 cajas, modificando las palabras de los rabinos, es culpable. Podemos ver que su propia palabra de ellos, la palabra del Talmud, pone mucho rigor sobre ellos. La exigencia rabínica puede ser, y en muchos casos fue superior, inclusive a la misma exigencia de la Torá escrita. Nuestro Señor Jesucristo, creo que le confiere un sentido exacto. El Señor Jesús le da el énfasis espiritual que los rabinos no pudieron. Y sin en cambio le pidió a sus seguidores lo que estaba escrito. Él recita lo que está escrito en Jeremías 31, versos del 31 al 33. Recordemos esa palabra que el Señor Jesús les dice a ellos, donde dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí está hablándole a las dos casas. ¿Se acuerdan? Del reino dividido. No nada más le está hablando a una casa, a la casa que en ese momento existía, sino le está hablando a las dos casas. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya está hablando de toda la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nuestro Señor Jesucristo le exigió a sus seguidores una ética más allá de la que decía la letra de la Torá y de las interpretaciones simplistas o superficiales que ciertos maestros de su época habían hecho y las cuales estaban erradas. Y eso lo podemos ver en el Sermón del Monte. Podemos ver, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesús toma a los discípulos, los escoge, los lleva a un lugar, a un monte. Y yo no sé qué tiempo, porque la verdad es que no lo sé. Miren, he estudiado esto por mucho tiempo y no sé qué tiempo haya pasado para que les dé el Sermón del Monte. Lo que sí creo es que fue mucho tiempo. Yo lo veo como si hubiera sido un campamento de limpieza, porque recordemos que los discípulos también eran judíos. Los discípulos conocían la ley, conocían la Torá. Entonces, podemos ver cómo ellos eran practicantes de la ley. Y sin en cambio, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? Se los lleva al monte y les empieza a dar el Sermón del Monte. Podemos ver en Mateo capítulos 5, 6 y 7, en Mateo 5, cómo es que comienza con las bienaventuranzas. Y esto lo he revisado y lo he estudiado con esta figura que se llama el templo de la verdad. En este templo de la verdad podemos ver cómo los primeros 8 pasos, que son las bienaventuranzas, y son los escalones que son para llegar a lo que nuestro Señor Jesús quería interpretar de la ley, es decir, el reino de los cielos. Cuando Él les dice, el reino de los cielos se ha acercado, es porque quería que interpretaran este Sermón del Monte. Yo creo que el Sermón del Monte recoge muchas verdades fundamentales del reino de Dios. Esta gráfica nos ilustra las enseñanzas incomparables de nuestro Señor Jesucristo bajo esta figura del templo de la verdad, y nos lleva paso a paso para llegar a Él. Les decía yo, primeramente tenemos estos escalones que es los primeros pasos para poder para que el hombre alcance los niveles más altos de la vida espiritual. Por eso dice nuestro Señor Jesús, bienaventurado, y las bienaventuranzas así empiezan. Bienaventurado es aquel, y comienza con las bienaventuranzas. Entonces, podemos ver que cada hombre tiene que comenzar escalando este templo de la verdad. Las ventanas nos muestran el orden en el cual los grandes principios doctrinales. Ahora, después de esto, en Mateo 5:20, voy a pasar a la Biblia, hermanos. Mateo 5:20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo les pregunto, mis amados hermanos, y quiero hacer la labor que hacía en aquellos tiempos nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesús dictaminó este verso? Porque en muchos de los versos, o en muchos de los 4 evangelios, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo quebrantó lo que los judíos llamaban la ley. Por ejemplo, no cumplió con el lavado de las manos, sanaba a los enfermos en el día sábado. Entonces, de hecho, nuestro Señor Jesús fue condenado y crucificado por ser un quebrantador de la ley. Ese fue el cargo por el cual los romanos, aquí ojo, creo así,
Porque los judíos, el pueblo judío, no fue quien lo crucificó. Fueron los romanos, junto con el Sanedrín, quienes lo mandaron a crucificar. ¿Cuál fue el cargo por el cual fue crucificado nuestro Señor? El quebrantar la ley, pero no la ley de Dios, sino la ley que estaba estipulada en esos momentos, ¿verdad? Entonces, pero aquí en Mateo 5:20, nuestro Señor Jesús parece hablar con mucha veneración y con mucha reverencia, como un rabino, como un fariseo, que no podría quebrantar la ley. Entonces, quiero entender que los judíos usaban la ley de 4 maneras diferentes. Vamos a ver las 4 maneras. Ay, no las coloqué, pero en sus notas sí están, perdón, no las coloqué en la presentación, en sus notas sí están. Primero, la ley la utilizaban con referencia a los 10 mandamientos. Segundo, la utilizaban en relación con los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco. Tercero, usaban la frase, la ley y los profetas, con el sentido de toda la Escritura. Y cuarto, la usaban con el sentido de la ley de los escribas u oral. Entonces, este cuarto sentido era el que en ese momento era el más divulgado, el más corriente. Y esta ley de los escribas era la que Jesús y el mismo Pablo condenaran tajantemente. Entonces, otra vez vuelvo a reformular la pregunta, mis hermanos. ¿Qué era entonces esa ley de los escribas? Esa ley de los escribas era la que mantenía, según ellos, la ley divina. Era la que, según ellos, otra vez, Dios había dicho la última palabra. Por tanto, si había una cosa en esa ley, tenía que ser explícitamente, y si no estaba, ellos buscaban de alguna manera o implícitamente buscar esa palabra, y ahí es donde surge la tradición oral, ahí es donde surgen los comentarios tanto de los escribas como lo de los fariseos. Así surge esa llamada raza de los escribas, cuyo cometido era reducir los grandes principios, la ley literalmente de miles y miles de reglas, a las normas que estipulaba que un judío ortodoxo de aquel tiempo o un judío estricto debería de formar. La religión era una cuestión de normas, reglas legales que ellos tenían que tener. Entonces, está claro que nuestro Señor Jesús en este momento, ninguna regla, ninguna norma, Él no iba a desaparecer la ley, sino que Él repetía y condenaba lo que los escribas decían, lo que los escribas habían puesto como yugo sobre el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendía nuestro Señor Jesús por ley? Él les dijo que no venía a abolir la ley, sino a cumplirla, Mateo 5:17. Él vino realmente a descubrir el verdadero sentido de la ley. Pero ¿cuál era el verdadero, otra vez, cuál era el verdadero sentido de la ley? Había un principio fundamental que los escribas y fariseos no habían podido captar con toda su imperfección que tenían. El único principio supremo de la ley es que el hombre debe buscar sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios. Ese es el único principio que nuestro Señor Jesús vino a dedicar con toda su vida y obedecerla. Y lo vemos hasta el final de su vida humana. Él vino a obedecer, Él se hizo hasta muerte de cruz para obedecer lo que el Padre había dicho. Entonces, los escribas y fariseos tenían razón en buscar la voluntad de Dios y de dedicar su vida a obedecerla, pero no tenían razón en identificar la voluntad de Dios en un montón de reglas y normas hechas por los hombres. Y vuelvo nuevamente a la pregunta, mis hermanos.
¿Cuál es entonces el principio verdadero que hay detrás de la ley? Ese principio que Jesús vino a cumplir, el verdadero sentido que Él vino a revelar. Y aquí es donde creo que este periodo es uno de los más importantes. Este periodo es un periodo fundamental que debemos de conocer, porque si no conocemos los errores que hicieron los judíos en ese momento, el grupo de fariseos, el grupo de escribas, no vamos a poder entender realmente por qué vino nuestro Señor Jesucristo. Consideremos los 10 mandamientos, porque he oído a muchos pastores, inclusive de nosotros, que dicen que ya no estamos en la ley, que estamos en la gracia. Y ese es un principio fundamental. No quiero que me crucifiquen por eso. Estamos en la gracia. Pero podría preguntarles, mis amados hermanos, ¿los 10 mandamientos siguen vigentes? Porque hay algunos que he escuchado, y ahí es donde va mi carga, he escuchado a algunos hermanos que dicen, como ya no estamos en la ley, los mandamientos representan la ley, entonces ya no, ahora estamos en la gracia. No, sí estamos en la gracia, pero la ley sigue estando. Dice la palabra de Dios que ni una tilde pasará hasta que todo esto no pase. Entonces, consideremos los 10 mandamientos, mis hermanos, que es la esencia y el fundamento de toda la ley. Ahí podemos ver todo el significado que se debe de cumplir. Y hay una palabra, creo que no la dice ahí, pero hay una palabra que se vislumbra grande en los 10 mandamientos y se llama respeto o reverencia. Reverencia para con Dios, el respeto a su ley, el respeto a nuestro Señor Jesús. Por eso cuando uno de los grupos de los escribas y fariseos le dice, pero ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús se va a la ley y le dice, el mayor mandamiento es Deuteronomio 6:4. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Déjenme buscarlo. Amarás al Señor Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, y después el Señor Jesucristo lo resume en 2 mandamientos. Dice, y toda la ley, Mateo 22:37, dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nuestro Señor Jesús resume en 2 mandamientos los 10. Pero esos 10 o esos 2, no los deja fuera. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento de nuestro Señor Jesús sería el mandamiento del 1 al 4 de los 10 mandamientos de Deuteronomio. Y el segundo mandamiento es el mandamiento del 5 al 10. Entonces, los 10 mandamientos siguen vigentes, nunca han pasado de moda, ni pasarán de moda, pero Él los hace, yo lo creo así, los hace más entendibles para nosotros. Ahora, estos 2 mandamientos podemos ver que hay una referencia exacta en estos 2 mandamientos. ¿Cuál es? Lo que creo es que la palabra, si la puedo resumir, se llama en respeto. Respeto primero a Dios, amar todo lo que es nuestro Señor, porque si yo amo a Dios, no voy a hacer nada en contra de Él. Y si yo amo a mi prójimo, pues no voy a hacer nada en contra de Él. Entonces, lo puedo resumir en una reverencia para con Dios. Y entonces, el nombre de Dios, el día de Dios, los padres, la vida, la propiedad, la personalidad, la verdad, el buen nombre, todo esto está resumido en este principio fundamental que es el respeto. Y este es
el principio fundamental de los 10 mandamientos: respetar a nuestro Dios, respetar a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y respetar a nuestro prójimo como a mí mismo. Esta es la principal reverencia que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos. El respeto para con nuestro Dios y con nuestros semejantes. En ello se basa toda la ley. Esa reverencia y ese respeto es lo que Jesús vino a cumplir. Cuando le dice, vengo a cumplir toda la ley y todos los profetas, es precisamente esto. Los escribas y fariseos no habían entendido esta parte. Entonces Él vino a mostrarnos en su misma vida cómo es la reverencia con Dios, cómo es el respeto con las personas. Esa reverencia y ese respeto no consistían más que obedecer las múltiples reglas, pero tampoco, no por obedecer unas reglas o unas normas que habían interpuesto ciertas personas, quiere decir que nosotros podemos decir que cumplimos la ley. Por ejemplo, lo dice Primera de Samuel 15:22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Pero véanlo ustedes en esta versión. A mí me gusta esta versión. En la versión Dios habla hoy, dice: entonces Samuel dijo: mas le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Hoy no tenemos templo, hoy ya no puede haber sacrificios, hoy el tabernáculo, como lo vivían los judíos, ya no existe. Recordemos que un momento fue en el judaísmo, en el primer templo, y otro fue el judaísmo del segundo templo. Entonces, son dos maneras diferentes de ver. Y hoy, que ya no tenemos el templo, no lo podemos ver como ellos lo ven, con esa ley, con esa ser estricto. Creo, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dice que Él vino y se tabernaculizó entre nosotros, Él es el tabernáculo perfecto. Por eso cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es el tabernáculo, Él es en quien nosotros debemos de descansar. Ya no podemos ofrecer sacrificios. Creo que nuestro Señor Jesús vino a cambiar completamente todo. Quito esa palabra. No vino a cambiar, vino a ponerle énfasis a lo que estaba escrito, pero que no se había entendido de la manera correcta. Cuando Él dice que pondrá la ley en nuestro corazón, es que la pondrá dentro de nosotros. Habla del Espíritu Santo. No está hablando de la ley como ellos la ven, como los judíos la ven, de la ley en palabra, de la ley en la Torá. Está hablando que ahora la ley está escrita a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, y Él es el que va a surgir y emanar esa palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo vino a mostrarnos con su vida misma cómo es la reverencia con Dios y el respeto hacia las personas. Entonces, no consiste en sacrificios, sino en misericordia. No consiste en legalismos, sino en el amor. Podemos ver que los judíos habían prohibido y que habían demandado instrucciones para moldar toda su vida a múltiples mandamientos. Y entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, por eso les digo que hago referencia mucho al Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesús
enseña sobre el monte y comienza, los primeros versos, les digo, son las bienaventuranzas. A mí me gusta esta parte, del versículo 21 al versículo 48. Mateo 5, versos del 21 al 48. Empieza el Señor a enseñar muchas cosas que habían estado erróneas o habían sido enseñadas de manera errónea. ¿A quién les empieza a enseñar? A los discípulos. Aquellos que subieron al monte, no creo que nada más hayan sido los 12 discípulos, yo creo que subió más gente, pero en específico a los 12 discípulos les empieza a enseñar realmente cuál era la ley. Por ejemplo, veamos, primeramente habla de Jesús y la ira. Y les dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Y así podemos empezar a ver toda una cátedra de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Posterior, en el 27, habla de Jesús y el adulterio. Y les empieza a decir que aquel que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ahora la ley ya no está en seguir una regla o una norma, porque los judíos, ¿qué hacían? No, pues me volteo para no ver a la mujer. Pero si ya en tu mente tú viste a la mujer, no tiene caso. Todo conlleva el corazón, ¿verdad? Entonces empieza nuestro Señor, después obviamente habla de un tema en especial, es muy polémico este tema, diría usted, pastor, efectivamente es un tema que hasta la fecha algunos dicen sí, algunos dicen no, otros nos volvemos a lo que dice la palabra de Dios, hablando del divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesús empieza con su cátedra, y voy a recoger los últimos versículos. En el versículo 46 nuestro Señor dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos ver, mis amados hermanos, que cuando nuestro Señor Jesús estableció alrededor de un grupo de discípulos el Sermón del Monte, eventualmente comenzó con este poderoso discernimiento de la ley que hizo más fuerte después de su muerte y de su resurrección, estableciendo firmemente las bases de lo que sería el cristianismo. Entonces, el judaísmo mesiánico en este momento había nacido y se extiende con un poder arrollador a lo largo y ancho de Israel. Los judíos, a partir de nuestro Señor Jesús, tenían solamente dos opciones: o aceptaban a nuestro Señor Jesús como su Mesías y le seguían como había sido establecido en ese judaísmo mesiánico, o lo rechazaban como Mesías y entonces seguirían esperando al Mesías prometido, mientras se sujetaban al judaísmo rabínico como un sistema de fe. Quiero decirles que las dos cosas en ese momento ocurrieron. Muchos de los judíos comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesús. Muchos de los judíos que creyeron en Jesús como Mesías empezaron a convertirse a lo que años después se conocería como el cristianismo. Pero también muchos de ellos empezaron a perseguir a muchos de los que creían. Entonces, la historia de Israel en este momento queda dividida en dos: aquellos que creían que Jesús era el Mesías y aquellos que no creían y que hasta el momento, hasta el día de hoy,
siguen esperando a su Mesías. Entonces, el Señor Jesús pone los dos caminos y el Señor Jesucristo en su palabra dice: el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Creo que esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros realmente sepamos para saber en qué momento estamos, cuál es lo que hasta ese momento el judaísmo rabínico había interpuesto como una carga, como un yugo a aquel pueblo de nuestro Señor. Y Él viene directamente a quitar todas esas sombras para poder revelar la verdad que está puesta en todo el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para el día de nosotros, mis amados hermanos.